Nuestra historia empieza en una boda, donde vemos al novio estar poniendo el anillo de compromiso y dice el nombre de otra chica. Ella por supuesto que no acepta casarse con él y se va. Mientras está llorando, logra ver que se está llevando a cabo otra boda. En esa boda, quien salió herido fue el novio, ya que alguien llegó por la novia y se la llevó. Ella quiere ayudarlo a que no sufra como ella lo está haciendo. Se acerca a él y frente a todos les dice que lo ha amado por más de 10 años. Las personas presentes se lo creyeron, pero la verdad es que él como CEO no se quería casar aún. Había hecho un convenio con su novia para que arruinara la boda. El chico le quiere agradecer y le muestra una gran cantidad de regalos. Ella escoge un sobre con una gran cantidad de dinero, pero al escuchar al chico hablar sobre un préstamo, piensa que él no tiene dinero y mejor deja el sobre y se va. Luego el exnovio de la chica la fue a buscar para decirle que sí se quiere casar con ella, pero ella mantiene su postura de que no se quiere casar con él. Él le sigue diciendo que no encontrará a otro hombre con dinero como él. Si no lo escoge, se quedará en la miseria. En ese momento va llegando el CEO. El exnovio sabe que el CEO es millonario. El CEO le dice a la chica que se vaya con él. Ella tenía poco de entrar a un trabajo. Siempre hay alguien envidioso que la quiere tratar mal. La chica no sabía que el jefe de la empresa era su esposo. Su compañera no la quería dejar ir, diciéndole que todos trabajan horas extras. Ella dijo que no se quedará porque es abuso laboral. En eso va pasando el jefe y luego fue a quejarse su compañera, pero él le dijo que ya revisó el trabajo de la chica y estaba bien. Ella dijo que todavía faltaba hacer un ensayo para un en vivo que tendrían al día siguiente. El jefe le pregunta a la chica que si lo puede hacer. Como él se lo pidió, sí se quedó a hacerlo, pero su compañera le robó el ensayo y al día siguiente el ensayo estaba hecho cachitos. Ella no sabía qué hacer. La compañera estaba feliz porque ya iba a empezar el en vivo y ella no tenía nada. Pero se sorprendió al ver que la chica sí pudo resolverlo. La chica está improvisando muy bien todo lo que decía. El jefe estaba contento del resultado. Por la noche, en la hora de la salida, la compañera le dijo que la seguirá haciendo la vida imposible hasta que se vaya de la empresa. El jefe llegó y ella rápido lo alcanza para decirle que la lleve a su casa, pero él le dice que solo llevará a su esposa y que no se presenta a trabajar al otro día. Esa mujer sí que se quedó con la boca abierta y más que el CEO le dice que no le gusta que hagan menos a su esposa. La chica sube al auto y le dice a esa mujer que quien se irá de la empresa será otra. En el pasado, la chica sufrió de bullying en la escuela. En el trabajo estaba una de las abusadoras de ella. Le dijo que esta vez no se dejaría de ella, pero la abusadora se dio a sí misma una cachetada y les hizo creer a todos que ella se la había dado. También les dijo que ella en la secundaria le hacía bullying. La mayoría de los compañeros le creyó. En eso llegó el jefe y ella le dice que la quiere culpar cuando no es cierto. Se quiere acercar a esa mujer, pero el jefe la detiene y le dice que lo mejor es que descanse 2 días. Ella se va molesta de ir porque no le creyó. Pasaron los 2 días y ella regresó, pero la mujer le dijo que el jefe se refería a que ella tenía que renunciar voluntariamente y nuevamente sus compañeros apoyaron a esa mujer. El jefe llegó y le dice que siempre creyó en ella y como le había dicho antes, que con evidencia se resuelven las cosas. Él, frente a todos, le muestra un video cuando ella sufrió de bullying por defender a sus compañeros. Esos 2 días que descansó el chico, se dedicó a buscar esa evidencia. La mujer le quita la memoria USB al CEO y la hace pedazos. El jefe se enoja y le dice que ya se la envió a su novio y que cada vez que tenga un novio enviará ese video. También a cada empresa donde ella busque trabajo se lo enviará. Ella se arrepiente y el jefe le dice que ya es demasiado tarde, lo tuvo que haber pensado mejor. Más tarde, los esposos hablan diciendo que es momento que sus familiares se conozcan. La chica fue con su mamá a un hotel lujoso, que más tarde llegaron familiares del chico, que durante toda la comida una mujer la quería hacer menos. Ella no se dejaba y le ofreció un regalo de los productos que promocionaba. La otra mujer siguió haciéndola menos, la cual era la esposa de su hermano. El chico llegó y esa mujer se entera que ellos dos están casados y que no fue invitada a la boda. Sin embargo, ella le dice que su esposo está en un proyecto, que eso hará que ellos se hagan ricos. No sabían que el dueño de ese proyecto es el CEO. El CEO les dice que no necesita a personas como ellos y mejor se va de ahí con su suegra. La chica le dice a su esposo que en la empresa nadie debe saber que ellos dos son esposos. Él está de acuerdo, pero fue mala elección porque la siguen tratando mal. Una amiga la defendió y también salió perjudicada. El CEO se dio cuenta que la amiga de su novia no había tenido la culpa de una venta de 10 millones. Al contrario, la empresa ganó 10 millones gracias a ella. Ella es recompensada
y a la otra chica le piden su renuncia, pero la chica seguía teniendo enemigos, hacen que ella lleve falda corta, pensando que la regañarán por eso, pero a su esposo le gustó mucho verla así. Esa mujer no se quedó así y ahora hace un trato con una persona para que finja que lo atropellaron y ella pueda sacar un cuadro del coche de la chica, que vale más de 10 millones. La chica llegó a la oficina diciendo que le robaron el cuadro, pero la otra mujer le dijo que ella era una ladrona, que se quería robar los 10 millones porque encontró el cuadro en su área de trabajo. En eso llega el CEO y esa mujer finge que la chica la golpeó y le empieza a decir que ella se quiere quedar con el dinero. Él le dice que no cree en eso y le pide que abra el cuadro. El cuadro era de ellos dos cuando se casaron. La chica se acerca a esa mujer y le da una cachetada y le dice que no nada más hable por hablar. La chica cambió mejor de trabajo y antes de llegar a su trabajo ayudó a un señor que estaba en problemas para pagar un producto, que eso ocasionó que ella llegara tarde a su primer día de trabajo y la regañaran. En esa empresa también trabajaba ese señor. A ambos los regañaron. El señor le agradece por haberlo ayudado y le ofrece un té. La jefa los ve juntos otra vez y ahora les pide que hagan un informe sobre un producto. Lo bueno que es que la chica conocía bien el producto del cual haría el informe. El señor también le ayudó con algunas traducciones. Después su jefa entrega ese informe a su jefe, diciéndole que ella lo hizo. El jefe le dice que está bien hecho. En eso entra la chica para decirle que ella y el señor hicieron ese informe y pide que les den créditos. En eso entra el señor con traje y la muchacha le empieza a ofender. Su jefe la detiene y le dice que él es uno de sus mejores clientes. El señor dice que no debería de tener una persona que trata mal a la gente. El jefe por supuesto que le dice que está despedida. Luego la chica y el señor salen a caminar y le dice que él puede presentarle a un chico, pero ella le dice que ya está casada. En eso va llegando su esposo. El señor le dice que él es su nieto. Todos se quedaron sorprendidos. Pronto sería el cumpleaños de la chica. Ella le pide de regalo un carrito de Lego de 100 piezas, pero él pensó que era un carro de 1 millón. Él entrega los papeles para que vaya a recoger su auto. Cuando llegó al lugar se puso a ver su carro. Ahí también llegó su exnovio con su novia actual. Se empezaron a burlar de ella, que si había ido a ese lugar para vender su auto. No se imaginaron que le entregaría las llaves de un auto nuevo. La chica le empezó a reclamar que él le quitó todos sus ahorros para su nuevo negocio y le pregunta que si también le quiere quitar el auto. Y si se lo quitó, le quitó las llaves. Se llegó el día de su cumpleaños. El exnovio había sido invitado por el esposo porque tenía negocios en común. El exnovio le dice al CEO que le llevó de regalo un auto para su esposa y espera que puedan hacer negocios. El exnovio se llevó una sorpresa al ver a la esposa. Era su exnovia. El CEO se da cuenta que ese carro es el que él le dio a su esposa. Entonces hace una llamada donde da indicaciones para que la empresa del exnovio se vaya a la quiebra en 3 días. La chica se quiere aprovechar de su esposo para que él haga todos los quehaceres de la casa y un día tocan el timbre, ella va a abrir y el chico dice mamá. Rápido la chica le manda indirectas a su esposo para que su suegra vea que ella hace limpieza en la casa. También se ofrece a hacer de comer. El chico sabe que ella no sabe hacer nada, así que la va a ayudar porque la cocina y ella no se llevan muy bien. La suegra prueba la comida y la prueba, ellos se ponen felices. Luego fingen que ella le está dando un masaje cuando la mamá se va a despedir. Ellos piensan que ya está en el aeropuerto y vuelven a lo de siempre, pero la mamá no se había ido y le dice a su hijo que si a poco le tiene miedo a su esposa. Él empieza a expresarse bien de su esposa para calmar los ánimos un poco. La realidad es que la mamá apoyaba a su nuera para que el hijo hiciera todos los quehaceres. Luego el chico organizó un festival de cine y le pidió ayuda a su esposa para recibir a una actriz muy reconocida. Dicha actriz estaba siendo muy grosera con ella, pero ella solo le da el avión. Luego esta actriz se enoja con su maquillista porque le hizo un mal trabajo. La chica lleva sus productos de belleza para ayudarla, pero ella no quiere aceptar esa ayuda porque la dejarán peor y se tiene que ver bien para su futuro esposo que será el presidente. Ella solo le desea suerte porque la esposa es ella. Durante el evento, el presidente dará el reconocimiento a la mejor actriz. Esa mujer pensó que se lo darían a ella, pero no fue así, no le dieron nada. El esposo le dijo que regresara a trabajar a la empresa y le regaló una bolsa que cuando se enteró del precio no se la quería llevar. Llegó al trabajo, escuchó que estaban hablando de la esposa del presidente, pero una compañera salió a su rescate a decir que ella era la esposa del CEO. Ella se puso feliz y después ya no le agradó mucho porque se estaba sobrepasando con sus comentarios esa chica y le dijo a ella que su bolsa era una réplica. La chica le demostró con una aplicación que su bolsa es original y la de ella no. Le dijo que si era
era esposa del presidente, los llevara a su casa. Esa mujer dijo que sí, ella quería saber ahora qué iba a hacer. El resultado fue que sí los llevó, pero no sabía cómo es que obtuvo las llaves de su casa. Ella empezó a hacer uso de sus cosas y la otra la trató de ladrona y le tira todas las cosas de su bolsa y se la rompe. En eso va entrando el esposo y pide que no traten así a su esposa. Todos se sorprendieron. Esa mujer pudo entrar porque era la hija de la sirvienta y le robó las llaves a su mamá para poder entrar a la casa. La chica se acercó y le dijo que ahora tendría que pagar su bolsa. Su mamá la empezó a regañar y la chica le regresó la misma pregunta que le hizo y fue si tenía miedo en ese momento. A la chica le gustaba mucho apoyar a las personas. En esa ocasión apoyó a una mujer que discutía con su marido. Esa chica estaba pidiendo trabajo en el mismo lugar donde ella trabajaba, pero no le querían dar el trabajo porque ya se había divorciado 2 veces. La chica la defendió diciendo que eso no demostraba las capacidades de las personas. La reclutadora les dijo que si conseguían entrar a un hotel y hacer una entrevista con el dueño, se quedarían. Si no, las dos serían despedidas. Ese hotel era de 5 estrellas, sería muy difícil conseguir entrar. Estuvieron trabajando toda la noche y la chica se dio cuenta que su compañera no comía bien porque un simple pollo frito para ella era lo máximo y le dice que desde ese momento será su amiga y cuidará de ella. Al siguiente día ellas fueron al hotel, se llevaron una sorpresa al ver a la reclutadora ahí y les dijo que no las dejará entrar porque el encargado de ese hotel era su esposo. Ellas no lo podían creer, su esposo va saliendo y luego se dirige hacia la otra chica. Resulta que esa chica era la dueña de varios hoteles, así como de varias inmobiliarias. Ella le dice al gerente que gracias a su esposa él estaba despedido. Él se enoja con su esposa. La chica le pregunta que si es tan rica, ¿por qué está buscando trabajo? Ella le dice que ser rico a veces es aburrido y prefiere mejor trabajar. Ella le da un regalo a la chica que está muy pesado. Le dio un lingote de oro y es porque la consideró ser su amiga desde un principio, sin importar su estatus. Al final contrataron a otra mujer, pero la chica cuando la veía se le hacía muy parecida a su nueva amiga. Se lo contó a su amiga y le estuvo viendo la cara. Todos los movimientos eran parecidos, pero esa mujer, que ahora es su jefa, le dijo que ya no tiene nada que ver con su amiga. Nuevamente la chica hace un buen trabajo y se lo roban. Otra mujer dijo que ella lo había hecho. La chica les dijo que eso no era cierto, que ella lo había hecho. En eso sale su jefa diciéndole a todos que ella vio que la chica lo estaba escribiendo y le dice a la mujer que robó el trabajo que estaba despedida y enfrente de todos les dice que ella es su mejor amiga. Ella se sorprendió y después se hizo la ofendida, pero la amiga la contentó diciéndole que ahora se llevaría 10 veces más la cantidad del bono. Además, ya nadie la molestaría porque saben que ella es su mejor amiga. Luego la chica fue a ver a su suegra, que estaba enojada porque no le había hablado, pero en diferentes situaciones compaginaron muy bien, pero no lo querían demostrar, que se estaban llevando demasiado bien. Luego en la casa de la suegra llegó una mujer, era su mejor amiga de infancia del CEO. Esa mujer pensó que la chica era una empleada y la quiso hacer menos en frente de su esposo. A la suegra ya no le gustó eso y de una manera muy amable la corrió, pero como no se iba, lo tuvo que hacer de otra manera. La chica está muy feliz de que su suegra la defendió y el chico no entendía en qué momento se hicieron tan cercanas. Después de eso pasó el tiempo y la chica se puso a beber con sus amigos y les dijo que ya tenía mucho tiempo que no veía a su esposo. A lo mejor era porque él no estaba enamorado de ella, porque a lo mejor se dio cuenta que ella no es para él, por la forma en la que ella vive, agarrándole sus cosas, platicando a las 3 de la mañana y enojándose porque él no le pone atención. La chica se pone muy triste, más porque un amigo le dijo que le iba a proponer matrimonio, pero ella se tuvo que ir por su trabajo. Ella se pone a llorar aún más, cuando en eso llegó su esposo y le da el menú. Ella lo abre y él le dice que le gusta tal y como ella es, la forma en que se duerme, en que ronca, etc. También le dice que desde el día en que la conoció tuvo un sueño y era que ella se convirtiera en su esposa de verdad. En un maletín le entrega todas sus pertenencias, prácticamente le está diciendo que se vuelvan a casar, pero ahora sí, de verdad. Ella por supuesto que acepta a casarse con él. Ellos volvieron a tener una boda y al final del drama se dan un fuerte abrazo. Déjame en los comentarios si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un siguiente video.